Samo, más allá del tema de la contradicción, es verdad que son ineficaces, es cierto, son incapaces. No me refiero a los actuales, no. El modelo económico y político es muy incapaz. Por ejemplo, tenemos uno de los congresos más incapaces en mucho tiempo. Y es fruto del afianzamiento de la pobredumbre, de la falta de formación, etc. Pero es el capitalismo, es el modelo económico. Es el modelo económico, no funciona. Es decir, cuando tú te ganas 12,000, tú tienes que pagar 10,000. Entonces, y la comida, y el apartamento, y el niño, y el colegio. Entonces, así es imposible. Entonces, háblame desde ese ángulo, cuando tenemos 720 millones de dólares en exportaciones de alimentos. Tenemos una inflación galopante. La inflación, ya no es Venezuela, la inflación más alta. ¿Sabes cuál es la inflación más alta de América Latina y el Caribe? República Dominicana. ¿Te recuerdas cuando nosotros nos burlábamos, un sector del país se burlaba de la falta de cótex de Cuba, de Nicaragua? Ahora Reino Unido no tiene, los ricos de Reino Unido no tienen para comer ni para cepillarse. Entonces, ahí hay un tema de civilización. Yo creo que abordemos ese punto. Okay. Bien. La inflación, de alguna manera, es consecuencia del crecimiento económico. Amén de la corrección por el rebote estadístico entre 19, 20, caída pandemia y recuperación económica en el año 2021, cuando hay una aceleración de la economía, eso genera inflación. Eso por un lado. Por otro lado, si tú te fijas, la senda que han experimentado el precio de los combustibles y de los generadores de energía, o sea, todo lo que es combustible, gas natural, el carbón fósil, que son parte en los países, casi todos los países, con más o menos ponderación de la matriz energética, eso es un factor generador de inflación. Entonces la economía dominicana no está exenta. Por otro lado, nosotros importamos, nosotros tenemos un déficit de parte comercial, de balance de pagos, nosotros importamos mucho más de lo, por el propio modelo, de lo que exportamos. Pero además, esos commodities que nos sirven para transportar la mercancía, para producir la mercancía, también son importados. Entonces, es obvio que genera inflación, pero además tenemos un tema con los abastecimientos, tenemos un tema de escasez que no es exclusivo de la República Dominicana. De hecho, fíjate que aquí no se ha sentido tanto como en Estados Unidos, tanto como en China. Tiene problemas para el despacho de buques, de naves, y tiene problemas para producir la factoría del mundo, producto de la situación económica, sobre todo en el sector y no hay imprevisibilidad a nivel mundial. Y no, mira, si alguien te va a dar gripe, ¿oíste? O sea, en invierno da gripe aquí en el Caribe. Porque nosotros somos calientes. El sol, la temperatura, te va a dar gripe en invierno. Entonces, si tú sabes que te va a dar gripe en invierno, ¿cómo tú privatizas la salud pública? Si tú sabes que te va a dar hambre, ¿cómo tú importas 720 millones de dólares en alimentos en lugar de utilizar ese dinero para sembrar? Si tú ves que no hay agua en Río Blanco, en Jarabacoa, en Constanza, que son son 4 fuentes, la Villa Altagracia, más fuertes, ¿cómo es posible que tú permites 720 millones de dólares en alimentos? ¿Con quién tú estás haciendo negocio? Entonces, ese modelo es lo que está pasando en Colombia. Por eso Colombia está en una guerra civil casi. Y por eso que Chile se metió una constituyente. Porque los ricos chilenos, la vitrina del capitalismo, dijo, pero bueno, Y si los productores locales en esos países y en República Dominicana están reteniendo en un entorno de escasez los commodities, la producción, entonces, ¿qué tú haces? Tú tienes que... ¿Productores o empresarios? Empresarios. Si los empresarios que tú los subsidias por detrás. Perdón. Ajá. Quien produce,
quien consolida. Si están reteniendo, es lógico que tú liberes las importaciones de un rubro X o Y para producir un equilibrio en los precios de mercado hacia la baja, de modo que la población tenga acceso. Pero el problema no es ese, el problema es, retomando lo que tú comentabas en el segmento anterior, que tenemos un modelo que no ha enseñado al pueblo dominicano a pescar y a cazar, sino que a través recolectar, los subsidios, afíliate y consigue tu tarjeta, no, tu tarjeta como se llame, verde, azul, amarilla, de solidaridad, de amistad, como quieras llamarlo. Estamos en un modelo equívoco donde a las personas, en vez de enseñarles a producir y a hacer escuelas vocacionales, donde fomentar la educación para la producción, crear las condiciones para el desarrollo de las MIPYMES, pero también que tributen. Ok, yo te puedo conceder una exención, pero te voy a dar una garantía recíproca para que tú tengas un acceso al mercado financiero formal a una tasa blanda. O con esta garantía que la tasa pueda reflejar un nivel de riesgo inferior. Vamos a organizarnos en clústeres, pero no en nomenclatura, no con visitas como en el pasado reciente, con visitas a sorpresa que se quedaban en 2 o 3 productores. No, vamos a organizar la producción. Y en ese sentido, tanto en el seno de la FAO, de la Foods and Agriculture Organization y fondos como el FIDA, FIDA, que aquí es FEDA, han desarrollado una serie de proyectos. Pero ¿por qué a partir de esos pilotos no masificar estos mecanismos de clusters, de organización de la producción para abaratar los costos, crear desde el Estado, por supuesto, garantías para incentivar el acceso al mercado formal de estas MIPYMES y crear también conexiones, lo que fuera una especie de ventanilla única funcional para apoyar la producción para el mercado local y también para exportación? Entonces es un tema de idiosincrasia, es un tema de formación que no data de la pandemia. La pandemia ciertamente con la caída de los ingresos ha agudizado estas situaciones, pero es un problema que tenemos como dominicanos y tenemos que corregir como sociedad todos. Cuando me refería, Juan Carlos, al tema de la sociedad civil, tú te fuiste de inmediato a la acepción en República Dominicana de la sociedad civil, de los pero gremios, empresarial, no a la sociedad civil de la comunidad, de las asociaciones, pero yo me refería a un concepto más amplio, no a las 3, 4 asociaciones, ONG que forman parte de una sociedad civil. Yo me refería a todos los que no tenemos una militancia partidaria, aunque todos tenemos una preferencia, que actuamos como sociedad civil, desde las universidades, desde los centros de pensamiento, y que queremos efectivamente que la sociedad se desarrolle. Te quería hacer una pregunta con mayor nivel de equidad. El tema de la condonación de la deuda es un factor importante que rompe la lógica natural del individuo, que tú me debes unos cuartos, y si tú me debes unos cuartos yo te voy a embargar. No, que estamos en COVID. Digo, no, pero que ahora lo que hay que es procurar para que no quiebre el sistema, porque el sistema tiene dificultad. Entonces, para que no quiebre el sistema, vamos a condonarte la deuda. Eso es lo que están haciendo ya los grandes centros de pensamiento para la salida del COVID, post-COVID. La salida post-COVID va a ser la condonación de la deuda a los países en vías de desarrollo, sobre la base de un núcleo, para poder, con un 1% de ese PIB, de eso, poder generar lo suficiente para poder salir del problema. ¿Qué tú piensas de la condonación de la deuda de los países en vías de desarrollo? Eso es un problema a discutir, pero permíteme antes, dame un minuto y permíteme decirte que en la mayor parte de los países las políticas monetarias han sido políticas monetarias expansivas, como tú, que eres un estudioso de la historia económica de tipo keynesiano. Es decir, y aquí se han materializado mediante resoluciones de Junta Monetaria, que es el órgano rector de la regulación y de la supervisión, está por encima, en medidas de flexibilización monetaria dirigidas precisamente a paliar los efectos sobre los deudores de la pandemia y de la escasez de producción. Están ahí. Basta entrar a la página del Banco Central y buscas las 6, 7, 8 medidas, disposiciones
que han hecho sí que las tasas de interés bajen. De hecho, la tasa de política monetaria tiene casi 2 años en un 3%. ¿Verdad? En procura efectivamente de dinamizar la economía, pero también por otro lado eso se ha traducido en flexibilización de las condiciones de pago de los deudores en dificultad. Piñera decía eso hace 3 meses. Pero eso es una realidad. Sí, pero perdón. En los países y en República Dominicana Está bien, no pero está exenta. Piñera decía eso. Piñera, el presidente de Chile, él decía, bueno, y Duque lo decía. Entonces, ¿qué ocurre? Vio la situación, digo, pero si no apruebo los fondos de pensiones, van a quemar la moneda. Cuando vio que iban a quemar la moneda es el Palacio Nacional ¿de dónde es? De Chile. De Chile. De Chile, Palacio la moneda. Nacional de la El Moneda. Palacio Nacional, para que tengan una idea, los guatemaltecos quemaron el Congreso. Lo quemaron. No, esto no se puede. Lo quemaron. Entonces, fíjate en que en Colombia él ha tenido que sacar el ejército a la calle, pero no ha podido. Entonces, esas son las mismas medidas que están, fíjate, Haití. Entonces, República Dominicana no es exento de eso. ¿Qué tú dices en ese sentido? Finalmente, un minuto. Condonación de la deuda, no. Han habido manifestaciones vía resolución de junta de flexibilización de las condiciones monetarias para garantizar consumo, para garantizar que los deudores no repudien sus deudas, sino que se aboquen a renegociar, por un lado. Por otro lado, sobre el tema del 35% de los fondos de pensiones, como tú dices, ya hay realidades, hay países en la región donde esto se ha permitido, se ha viabilizado. Yo pienso que, como tal, hay que profundizar en cuál es el impacto que tiene en la economía monetaria de la República Dominicana. Tú sabes que tienen 100 años en eso. Pero tienen 100 años ahorrando. Pero hay que ver cuál es el impacto. Por otro lado, constitucionalmente el derecho de todo trabajador, pero no a lo loco, Juan Carlos. No, pero no tiene que ser a lo loco. Ese dinero no es tuyo, devuélveme mi cuarto. Como te dije, no a lo loco, pero desde la perspectiva constitucional es un derecho inalienable. Pero yo no estoy diciendo que me lo devuelvan. Yo te estoy hablando de la deuda, que lo vamos a hablar en otra oportunidad. ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Leonardo Peroso, economista, catedrático, amigo, estuvo con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Un honor. El día de hoy. Gracias, Juan Carlos. En este diálogo, ¿no? Se nos quedó muchas cosas muy interesantes. Será pues hasta la próxima semana, el próximo domingo, a las 10 de la noche, cuando estaremos con todos ustedes en diálogo con Juan Carlos Espinal. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Bye bye.